Ya, ahora sí. Ayudantía número 12, la última, y nos vamos. Entonces voy a abordar este ejercicio del certamen 2 del primer semestre del 2020. ¿Ya? Entonces, se los voy a leer, ahí les voy a ir dando quizá algunos tips y lo voy a separar en dos partes, ¿ya? Primero nos vamos a centrar netamente en la primera parte y después vamos a leer el segundo enunciado, ¿ya? Entonces, acá dice, contexto. Se cuenta con un archivo que contiene información sobre videojuegos. Cada línea tiene el formato, título, punto y coma, jugadores, punto y coma, géneros, distribuidor, calificación, precio, consola, edades y año, ¿ya? Acá lo más importante es fijarse de que todo está separado por un punto y coma, ¿ya? Eso es lo más relevante. Y sabemos de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos que nosotros probablemente vamos a utilizar y otros probablemente no vamos a usar para nada, ¿ya? Después dice, un juego puede tener uno o más géneros. Cuando hay más de uno, se encuentra separado por coma. Además, los juegos pueden aparecer varias veces en el archivo para distintas consolas y pueden tener distinta calificación en cada una de ellas. A modo de ejemplo, a continuación se muestra una parte del archivo descrito. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el GTA, después aparece la cantidad de jugadores, 1, y nos salen sus géneros. Y acá, separado por coma, sale que es de acción y de carreras, ¿ok? Después dice el distribuidor Rockstar, calificación 98, precio $24.95, me imagino que debe ser, consola Xbox 360, edades año 2008, ¿ya? GTA 4, GTA 4, sí, 2008. Pensaba que era el 5 salió el 2016, o 2015 por ahí. Ya, o 2013, no, 2013 parece que fue. Ya. Observe, por ejemplo, bueno, eso ya lo leímos. Entonces, ahora, escriba la función, fíjense, esto es una función, ¿ya? Función. Filtrar, nombre archivo, consola y mínima. Ya, esos tres son los parámetros de la función. Tiene que tener tres. Haga como dato, quizá un poco redundante, pero siempre, siempre, siempre mantengan la firma, que es el nombre de la función, ya filtrar, no le pongan filtrar juego, no, mantengan el nombre y también los parámetros, exactamente tal cual como les aparece ahí, ustedes lo escriben, no le agregan ni le sacan parámetros, ¿ok? Bueno, recibe tres parámetros, un string, el primero, string con una consola, y un entero que representa una calificación mínima a considerar. La función debe crear un archivo como el que se muestra en el ejemplo a continuación, que contiene únicamente los juegos para la consola especificada y que tienen una calificación igual o superior al mínimo indicado, manteniendo el orden que tenían en el archivo original. El archivo generado debe llamarse igual que la consola indicada en el parámetro, agregando el sufijo .txt. El formato de cada línea debe ser el siguiente, reemplazando lo que está en mayúscula con los datos correspondientes a cada juego. Título, después vienen sus géneros, entre paréntesis, después viene una coma, después de distribuidor, ya, don distribuidor, el año, entre paréntesis, coma, con nota y su calificación, y un punto al final. Respete el resto del texto, los paréntesis y signos de puntuación, guíese por el ejemplo más abajo. En caso de que ningún juego cumpla con el criterio de calificación mínima para la consola, la función debe crear de todas maneras el archivo, aunque no debe contener ninguna línea. Además de crear el archivo con los datos filtrados, la función debe retornar el número de líneas escritas o el valor 0 en caso en que ningún juego cumpla el criterio. ¿Ya? Entonces, acá tenemos varias cositas que considerar. Lo primero es, veamos qué instrucciones nos están pidiendo acá. ¿Qué es lo principal que nos piden? Crear un archivo, esto ustedes lo pueden escribir en un papel o al ladito, crear un archivo, ya acá lo acabo de leer, crear un archivo, ya, como el que se muestra, que contiene únicamente los juegos para la consola. ¿Ya? Entonces, únicamente juegos para consola especificada con calificación igual o superior al mínimo indicado. Tienen que mantener el orden ya en el archivo original y el archivo debe llamarse igual que la consola, agregando el sufijo txt. Bueno, y mantener el formato de la línea. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Después, no se queden solamente con eso, seguir leyendo. En caso de que ningún juego cumpla con el criterio, la función debe crear de todas maneras el archivo, aunque no debe contener ninguna línea. Además,
la función debe retornar el número de líneas escritas. Retornar número de líneas escritas o el valor 0 en caso de que ningún juego cumpla el criterio. ¿Ya? Entonces tenemos eso de alguna forma. Listo, vamos a ver, a programar esto de alguna forma. Entonces, déjenme sacar los controles de acá. Entonces, primero crear la función, ¿ya? Déjenme arreglar un poco esto. Listo. Crear la función. Entonces, mantener acuérdense, ahí el ayudante dijo, mantengan el nombre. Usted, obediente, mantengo todo lo mismo. Nombre archivo, consola mínima. 2 puntos. Listo. Ahora otra cosa como datazo crack, igual lo he dicho hartas veces, pero imagínense que a ustedes se le olvidan los 2 puntos ahí y avanzan. Si se fijan, ustedes saben que en una función tenemos que partir acá, ¿cierto? En ese lugar. Pero cuando yo le doy enter y se me olvidó poner los 2 puntos, me aparece en un lugar que no corresponde, ¿ya? Entonces cuando a ustedes les pase eso, empiecen a sospechar de que algo sintácticamente está mal, ya es decir, tienen algo mal escrito. Le falta un paréntesis, le falta un 2 puntos, algo así. ¿Ok? Entonces acá yo pongo los 2 puntos, fíjense, y cuando aprieto enter, se va directamente al lugar donde yo debería estar escribiendo. ¿Ok? Eso. Entonces, veamos, pues lo primero que hay que hacer es abrir el archivo. Vamos a ver dónde están todos estos valores. Entonces, abrir el archivo. Y acá sabemos que el archivo se llama juegos. Juegos, o en verdad, bueno, acá en este caso se va a llamar juegos, pero nosotros no sabemos, entonces hay que abrir el nombre archivo. Entonces le ponemos abrir, o sea, archivo igual nombre archivo punto open. Mentira, no es punto open, nunca ha sido así. Open nombre archivo. Después se me confunde con el punto close, ¿ya? Y acá también fíjense si es que el nombre archivo ya incluye la extensión. Vamos a ver, acá está el punto .txt, por lo tanto acá no tengo que agregar nada más. Yo abro directamente el archivo ahí. Listo, abrí el archivo en modo reading. ¿Por qué? Porque no le he agregado nada. Ya que yo haga esto es equivalente a que yo haga esto. Es decir, yo solamente quiero leer el archivo. ¿Ya? Quiero leer el archivo para ver qué datos tiene. Vamos a ver qué datos tiene entonces. For línea in archivo. ¿Listo? Y acá, paso estándar. La línea, vamos a decir línea.strip. ¿Ya? ¿Qué hace el punto strip? Me va a limpiar todo lo que sean saltos de línea, tabulaciones, todas las cosas raras que traen las líneas, que nosotros no vemos a simple vista, lo va a limpiar. Ya entonces ahí no sacamos ese cacho de todo eso, esas cosas raras. ¿Ok? Y acá yo le puedo hacer inmediatamente un punto split, es decir, separarlo. ¿Separarlo cuándo? Cuando encuentre un punto y coma. ¿Por qué? Porque yo sé que cada vez que encuentro un punto y coma, estoy pasando de un dato a otro. Cuando yo ocupo el punto split, estoy separando las cosas por punto y coma, pero en una lista. Es decir, el primer elemento antes del punto y coma va a ser la primera parte de la lista. Después, lo que viene segundo, es decir, en este caso sería, por ejemplo, los jugadores, segundo elemento, géneros, tercer elemento, distribuidor, cuarto, y así sucesivamente. Por lo tanto, acá yo tengo que sacar esos datos de alguna forma. Tengo que sacar esos datos. Y veamos si es que los tengo que sacar todos o si es que algunos no son tan necesarios, ¿ya? Yo les recomendaría de partida, como para ahorrar un poco de tiempo, escribirlos todos, donde asumir de que van a usar todos los datos, ¿ya? Lo voy a hacer de esa forma. Entonces, acá yo tengo que sacar nombre, voy a desempaquetar lo que está en esa lista, ¿ya? Recuerden que si yo tengo, por ejemplo, elemento 1, elemento 2, esto va a ser lo mismo que yo tenga elemento 1, elemento 2. ¿Sí? Esas dos cosas son equivalentes, ¿ya? Acá lo que yo estoy haciendo es que lo que está en el elemento 1 lo estoy guardando en la variable elemento 1, y lo que está en el elemento 2 lo estoy guardando en la variable elemento 2, ¿ya? Entonces acá voy a hacer eso. Esto funciona con n elementos, ¿ya? Pero acá voy a ocupar estos, ¿ya? Entonces yo le voy a llamar nombre, jugador, ya le voy a poner cantidad, género, distribuidor, calificación, precio, consola, edad y año. ¿Ya? Ahí escribo año por el tema de la ñ. Y acá esto va a ser igual a línea. ¿Ya? Esto es igual a línea.
¿Por qué? Porque ya sé de que esto es una lista. Línea se convirtió en una lista. Listo. Otro datazo crack. El hecho de que yo le ponga acá espacio no es necesario, sino que yo se los pongo solamente porque como uno está acostumbrado gramáticamente a poner un espacio después de la coma, yo lo pongo de mono nomás, si quieren. Pero no es necesario. Ya de hecho ahorran harto espacio con eso y les sirve para verlo un poco más claro que están ocupando. ¿Ya? Entonces, pues, acá, listo. Sacamos los datos, sin embargo, aún no sacamos todos los géneros. ¿Ya? Aún no sacamos todos los géneros. Veamos si es necesario sacarlo. Veamos si es necesario sacarlo. Yo digo que no es necesario sacarlo. Veamos si es que es o no. ¿Ya? Veamos si es que es. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a decir, fíjense que esto de acá, esto, ¿me van a preguntar algo, Andrés? No. Sí. No, ya. Fíjense que lo de acá, como lo estamos leyendo de un archivo de texto, tal cual como lo dice su nombre, todo está en un string, ya son solo strings. Sea que acá te digan que estos pueden ser enteros, ¿ya? Eso en el archivo de texto se lee como un string, ¿ya? Edad, año, son string. Tienen que tener en cuenta eso. Entonces, yo acá le voy a preguntar al programa, al Python, ya, o a lo que estoy leyendo, si es que cumple las condiciones que me están diciendo. ¿Qué condiciones me están diciendo? Recordemos, acá dice, tengo que crear un archivo, ya, que contiene únicamente los juegos para la consola especificada y una calificación igual o superior al mínimo. Entonces ahora tengo que verificar que la consola sea la misma y además que sea mayor que la puntuación dada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué le puedo decir? Sí, la calificación, ¿ya? Y la calificación no puedo hacer la comparación así, sino que yo tengo que ocupar acá, ir a ver qué tipo de datos calificación. Miremos un poco el archivo. Calificación en este caso es el que viene justo después de distribuidor, son números enteros. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir, si el entero calificación es mayor o igual que mínima, quiere decir que yo estoy acá en presencia de un juego que potencialmente me sirve. Pero además se tiene se tiene que cumplir de forma en conjunción, es decir, uno y el otro, ¿ya? Que la consola también sea la misma. Por lo tanto, acá yo le voy a decir, y que consola, ¿ya? La consola que me dan, sea igual que la consola que yo estoy mirando, ¿ya? Listo. Ahí estoy verificando que la consola sea la misma y además que sea mayor que la puntuación dada. Entonces ahora, fíjense, yo sé de que estoy en el archivo, perdón, yo sé que estoy ¿cómo se llama? En el tipo de consola que quiero, ¿ya? Es decir, estoy en el tipo de consola que me están pidiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir el archivo, ¿ya? Voy a abrir el archivo de la consola, ¿ya? Y lo voy a abrir, lo voy a poner archivo 2, y voy a abrir el archivo que tengo que empezar a escribir, pero lo voy a abrir de una forma estratégica. Como yo sé que tengo que mantener el mismo orden de juegos, ¿ya? Cada vez que yo vaya encontrando un juego, tengo que ir agregándolo. Entonces, no me sirve en el modo reading. ¿Por qué? Porque no estoy leyendo nada, es decir, que tengo que crear un archivo y me quedan dos opciones, el modo writing o el modo append. Recuerden que cuando nosotros ocupamos el modo writing, se borra todo lo que ya tenemos. En cambio, en el modo append se va agregando siempre al último. Entonces, dos opciones. Pueden crear una lista e ir agregando los datos que les pidan en una lista y después de esa lista escribir el modo writing, o irse por el camino fácil y escribir directamente en el modo append, ¿ya? Entonces acá yo voy a abrir el archivo que se va a llamar consola, ¿ya? Y le voy a agregar acá el .txt para que me lo haga con esa extensión, fíjense, acá lo piden en algún lugar, ¿ya? .txt, y lo voy a abrir en el modo append, ¿ya?
Por favor, chiquillos, cualquier duda me cuentan. Listo, lo abrí. Y ahora tengo que escribir, ¿ya? Pero, dime. Se te escucha robótico. Ah, ya. Dame 2 segundos para ponerme audífonos. A ver, veamos si ahora sí. Quizás en internet. Mejor, peor. Si es que se escucha. Ahí sí. Ahí sí, ya, sigamos entonces. Entonces, quedamos en la parte de que abrí el archivo 2, lo abrí en el modo append. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo ir agregando conforme al mismo orden que existe, ya como acá no tienen que ordenar ni nada, pueden ir leyendo e ir agregando inmediatamente. Ya. Entonces, ahora nosotros tenemos que agregar los datos. Ahora hay que agregar los datos. Y fíjense que los datos tienen un formato bien estándar. Ya los datos que yo tengo que entregar tienen un formato bien estándar. Es decir, acá nos daban acá viene el título, ya, después vienen los géneros, después bueno, tienen toda esa forma. Entonces yo les recomiendo que cuando tengan que escribir algo de la forma estándar, ya, ustedes ¿qué pueden hacer? Pueden crear una base y hacer uso del comando format, ya. Entonces yo voy a crear una base acá, y recuerden, la base se crea como string, y yo voy a poner al principio título, entonces se va a hacer el 0, después un espacio, acá, perdón, después un paréntesis, acá van a venir los géneros, 1, después, coma, D, acá viene el distribuidor, 2, después viene el año, el número 3, después viene una coma con nota, 2 puntos, y la calificación, 4, y punto final. Listo, y cerramos el string. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Yo digo, archivo 2.write, es decir, ahora voy a escribir. ¿Y qué voy a escribir? Lo que tengo en la base. Base.format, y los parámetros les voy pasando en orden todo lo que yo necesito. Entonces al principio necesito el título. ¿Cómo le llamo el título acá? Le llamo nombre. Después necesito en el número 1 los géneros. Los géneros los tengo en gen. Después el distribuidor lo tengo en dist. Después el año lo tengo en año. Después la calificación lo tengo en cal. Cierro paréntesis, cierro el siguiente paréntesis y listo. Abrí el archivo, o sea, escribí en el archivo 2. Y fíjense, yo voy a ir escribiendo en el archivo cada vez que yo vaya pasando por el for, ¿ya? Entonces, yo abro el archivo, escribo y lo cierro. Entonces ahora tengo que cerrar el archivo. Tengo que cerrar el archivo, ¿ya? Archivo 2.close. Y de igual forma ustedes podrían eventualmente cerrarlo afuera. Es decir, cuando ya terminaron de escribir todo, cerrarlo. ¿Ya? Es equivalente. Yo lo voy a dejar por temas quizá como de, me imagino, la verdad quizá estoy inventando, pero como de recursos del computador, quizá que le tome más recursos tener que abrir y cerrar, mejor cierro al último. Ya, pero sí o sí tengo que estar abriendo a cada rato. ¿Ok? No, de hecho, si es que, no, esto está mal. De hecho, si es que ustedes abren y no si es que abren más veces que lo cierran, eso está mal, ¿ya? Entonces, por eso, como yo estoy abriendo a cada rato, tengo que ir cerrándolo a cada rato, ¿ya? Ahí sí, eso es lo correcto, ¿ya? Listo, tenemos entonces, revisemos, cumplimos con crear un archivo, ya estamos creando el archivo. Después, únicamente para los juegos de la consola especificada, listo, estamos filtrando ahí, con una calificación igual o superior, igual o superior, manteniendo el orden, sí, no estamos metiendo con nada del orden. Archivo generado debe llamarse igual que la consola, openconsola.txt, listo. El formato, estamos cumpliendo. Y ahora nos falta, además, debe retornar el número de líneas escritas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear un contador que va a estar en 0
Y cada vez que se escribe una línea, es decir, inmediatamente abajo del punto write, yo voy a hacer un contador más igual 1. Entonces después cuando termino el for, le digo retorna el contador. ¿Ya? Retorna el contador. Y fíjense, me falta un detallito. ¿Alguien puede observar el detallito que me falta acá? Es algo súper chico que se me estaba olvidando y que espero que a ustedes no se les olvide. Cerrar el primer archivo. Exacto, cerrar el primer archivo. Entonces, yo dejé de leer todo con respecto al primer archivo y ahora lo cierro. Entonces, archivo.close. Listo, ahí estaríamos. Veamos si funciona esta tontera. Veamos si funciona. Ahí sí. Print filtrar, juegos.txt. Acá, run. Aquí, le voy a poner C2. Lo voy a guardar en escritorio porque ahí es donde tengo el archivo de los juegos. El TXT. Guardar. Entonces me retorna que son 9, ¿ya? Es decir, escribí 9 líneas. Veamos si es que acá también son 9 líneas. Efectivamente son 9 líneas. Y vamos a revisar el archivo. Vamos a revisar el archivo. Entonces acá está X360 TXT. Ya, me faltó un detalle bastante importante y pequeñito. Tengo dos errores. Fíjense que ahí como que se escribió el TXT de esa forma, cuando debería haber sido de otra. Vamos a ver. Acá, que es más.txt, ¿ya? Entonces eso, ahí, eso era lo que me faltaba. Pero aparte, en el format me faltó explicitar el salto de línea. Por eso se escribió todo pegado, fíjense. Acá está todo increíblemente pegado, ¿ya? Está todo hacia el lado, es decir, ahí está el punto, después debería venir el siguiente y así. Entonces yo voy a borrar esto, suprimir, y voy a agregar el salto de línea. Que eso tampoco se les puede olvidar. Entonces, salto de línea sabemos que es el \n, ¿ya? Es un \n. Sí, efectivamente Andrés me había faltado eso, sí. Fíjate que el slash n es el otro slash, es el backslash, ¿ya? Os lo puse con mayúscula. Es el backslash, ¿ya? Eso. Ahora debería funcionar. Veamos. Vamos a borrar esto. Y estamos entonces. Right. Ahora sí. Sí. Listo. Nuevamente 9. Y ahí me actualizó este archivo que está acá. Ya, quedó ahí. Y ahí sí están todos separados. ¿Ya? Ahí están todos separados por su salto de línea. Comparemos con la respuesta. Ahí está, comparamos Gears of War, The Elder Scrolls, Halo 3, Grand Theft Auto. Bueno, y este archivo tiene más que esto, por lo tanto, por eso entrego un par más. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio, chiquillos? No, no. Ya, sigamos entonces. Acá, ya. Ahora viene otro ejercicio. Entonces, escriba la función rankear que recibe el parámetro un string con el nombre del archivo que contiene los datos. La función debe crear un archivo para cada género distinto encontrado en los datos, que contenga los 3 juegos de ese género con mejor calificación, uno por línea, ordenados de mayor a menor según la calificación. Cada juego debe indicar, entre paréntesis, la consola correspondiente y debe existir un espacio en blanco antes del nombre. Puede suponer que siempre habrá al menos 3 juegos en cada género. Si al momento de construir el ranking de un género se presentan empates en la calificación, puede resolverlos como estime conveniente, pero siempre considerando que el puntaje de cada juego debe ser mayor o igual al de los juegos que aparecen más abajo en el ranking.
El nombre del archivo debe ser el mismo nombre del género, agregando el sufijo .txt. La primera línea de cada archivo debe contener el nombre del género como se muestra en el ejemplo a continuación. Además de crear los archivos señalados, la función debe retornar el número de géneros distintos que se encontraron. A continuación se muestra el comportamiento que debe tener la función y el contenido de los archivos resultantes. ¿Ya? Entonces, hagamos lo mismo de antes. Vamos a abrir esto para resumirlo. No, ese no es. Ese, ya. Entonces, veamos. Entonces tenemos que escribir una función. Ya, recibe como parámetro un string. La función debe crear un archivo para cada género distinto encontrado en los datos. Entonces, un archivo por género. Crear un archivo por género distinto. Tiene que contener los 3 juegos con mejor calificación. 3 juegos con mejor calificación. Ordenados de mayor a menor. Eso ya está subrayado. Ordenados de mayor a menor. Cada juego debe indicar entre paréntesis la consola correspondiente. Entonces, entre paréntesis la consola correspondiente y debe existir un espacio en blanco antes del nombre. ¿Ya? Entonces, como prácticamente se puede arreglar y no es algo muy importante. Puede suponer que siempre habrá al menos 3 juegos de cada género. Si en el momento de construir el ranking se presentan empates, puede resolverlos como estime conveniente, pero siempre considerando que el puntaje de cada juego debe ser mayor o igual al de los juegos que aparecen más abajo. El nombre del archivo debe ser el mismo nombre del género. Nombre del archivo, el mismo nombre del género, agregando el sufijo txt. La primera línea debe contener el nombre del género como se muestra en el ejemplo a continuación. La primera línea debe contener el nombre del género. Además de crear los archivos, debe retornar el número de géneros distintos que se encontraron. Retornar número de géneros distintos. A continuación se muestra el comportamiento que debe tener la función y el contenido de los archivos resultantes. Ya. Vamos entonces. De nuevo. Déjenme ver el torpedo acá. Ya. Entonces, nuestra función se llama rankear. Nombre archivo. Ya sabemos que tenemos que ser obedientes. Nombre archivo. Y después un 2 puntos. Listo. Entonces, de igual forma anterior, vamos a abrir el archivo, ya, el archivo de juegos, y lo vamos a leer. Ya, entonces vamos a abrir open nombre archivo. Nombre archivo. Listo. Tengo el nombre del archivo. Entonces ahora yo voy a recorrerlo por línea en archivo, ya sabemos paso estándar. For línea en archivo, ya. Entonces ahora, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir línea, va a ser igual a línea.strip, ya sabemos eso, ¿para qué es? Y línea.split, para separar, ¿ya? Y acá yo sé nuevamente de que voy a tener que separar exactamente lo mismo. Entonces podría yo robar esa información. Podría robar esa información. O sea, no esa información, pero esa parte, ¿ya? Entonces, fíjense, yo acá hago de una, es decir, escribo nombre, cantidad, todo eso, y de una limpio las líneas, ¿ya? Es decir, no hago el paso de crear la lista y después desempaquetar. No, yo sé que con esto se va a crear una lista, es decir, con el punto split, por lo tanto lo desempaqueto de inmediato, ¿ya? Eso también es muy válido. Listo, entonces ahora yo necesito recorrer para cada uno de los géneros, ¿ya? Necesito recorrer para cada uno de los géneros. Y yo sé que los géneros los tengo acá, pero recuerden del primer enunciado, que los géneros no necesariamente van a ser solamente uno, es decir, un juego puede tener más de un género, ¿ya? Entonces el género puede venir de esta forma, puede venir género 1, género 2, género 3, y así sucesivamente, y después venir el distribuidor, separado por punto y coma, obviamente, y así. Por lo tanto, yo voy a hacer de que género va a ser igual a género punto split, es decir, yo voy a separar todos los géneros y los voy a almacenar en una lista. ¿Y cómo los voy a separar? Por una coma. Yo sé que están separados por coma, por lo tanto, los separo por una coma. Entonces, yo sé que género ahora se convirtió en una lista, por lo tanto puedo recorrer los géneros. Yo voy a decir for género, in gen, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer? Este paso que yo voy a hacer ahora es bastante útil,
¿ya? Fíjense, yo estoy ahora sacando todos los géneros posibles que pueden existir, ¿ya? Entonces, yo voy a crear un diccionario, fíjense, este va a ser el funcionamiento del ejercicio. Yo voy a ir leyendo la lista, voy a leer el juego y le voy a decir, a ver, ¿qué géneros tienes tú? Género 1, género 2, ya, bacán. Cada uno de esos géneros yo los voy a separar en lista, ¿cierto? Y después los voy a ir agregando a un diccionario, ¿ya? Para tener todos los géneros distintos. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, si es que el género no está en un diccionario vacío, lo agrego. Y si está, que me agregue algunos datos, ¿ya? Pero entonces yo le voy a decir inicialmente que si no está, que se agregue. Y después yo le voy a agregar los datos, ¿ya? Así yo me estoy asegurando de que estoy poniendo todos los géneros distintos, ¿ya? Entonces le voy a decir, primero tengo que crear el diccionario. Acá entonces, acá yo le voy a decir diccionario igual un diccionario vacío, ¿ya? Y acá voy a decir, si el género no está en el diccionario, es decir, aún yo no he leído ese género o aún yo no tengo idea que existe, lo agrego. ¿Cómo agrego cosas a un diccionario? Recuerden, diccionario, género igual a algo. Ya en este caso yo voy a crear una lista vacía. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a ir agregando los datos que necesito. ¿Listo? Si el género no está en diccionario, que lo agregue. Y si es que el género sí está en diccionario, que me vaya agregando cosas ahí. Me vaya agregando los datos que yo necesito. ¿Qué datos necesito? Veamos acá. Veamos acá. ¿Qué datos necesito? Yo necesito saber eh, el, el nombre del juego, la consola y aparte su calificación para poder ordenarlos. ¿Ya? Entonces, si es que está, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir diccionario con la llave género. ¿Qué le voy a agregar? Le voy a hacer un punto append. ¿Por qué? Porque eso es una lista. Recuerden ahí, eso es una lista. ¿Qué le voy a agregar? Le voy a agregar una tupla, ¿ya? Una tupla, ¿por qué? Porque yo sé que este dato no va a cambiar, también puede ser una lista, pero yo prefiero trabajar con tuplas. Le voy a agregar la calificación, el nombre y la consola, ¿ya? Y ustedes me van a decir, ¿por qué con ese orden y no con otro? Porque recuerden que cuando yo ordeno tuplas, las tuplas se ordenan en base a si es que el primer elemento encuentra una comparación, es decir, si el primer elemento yo puedo decir que es mayor o menor que otro, la tupla se queda con eso. Es decir, si ustedes tienen la tupla que tiene acá 1, 10, y acá tienen la tupla que tiene 0 y 1000 millones, ¿ya? Ustedes van a decir, puta, quizá la segunda tupla valga más porque tiene 1000 millones, ¿cachai? 1000 millones. Pero las tuplas que hacen, dicen, el 1 es mayor que el 0, sí, por lo tanto, esta tupla es mayor que esta, ¿ya? Entonces, nosotros queremos ordenar por calificación. Por eso yo lo estoy poniendo en el primer lugar. Listo, lo hago de esa forma. Y fíjense de que en el diccionario género, cada vez que yo vaya pasando por algún tipo de género, por ejemplo, imagínense el género, no sé, a ver, veamos. Por ejemplo, acción. Acción lo tiene el GTA y lo tiene el Call of Duty. Entonces, esta lista va a tener los datos del GTA, va a tener la calificación, pues tiene, por ejemplo, la calificación 98, después tiene el nombre, ya ponte tu GTA, y después la consola, acá salía Xbox 360. Y aparte después va a tener la otra tupla, que va a ser de, por ejemplo, el Call of Duty, ya que va a tener una calificación de 84, va a tener el Call of Duty y la consola es Xbox 360 también, ¿ya? Entonces, imagínense que hubieran más juegos, ya no sé, ponte tú, después viene con una calificación de 100, viene el juego, el POU, ponte tú, y le voy a poner acá Android. Si es que yo cada vez que voy agregando juegos, lo voy ordenando inmediatamente, este valor va a pasar inmediatamente a ser el primero. Es decir, el POU va a decir, no, pues, ahora yo estoy primero, por lo tanto el orden va a ser, va a ir el POU, ya con todos sus datos, después va a venir el GTA con todos sus datos, y después va a venir el Call of Duty con todos sus datos. Y ustedes me van a decir, ya, pero ¿qué pasa si más abajo en el archivo encontramos otro juego que es, por ejemplo, ya voy a inventar, yo sé que la escala es de 0 a 100, pero imagínense que hay un juego que es tan bacán que tiene el número 110. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta el juego que se llama Unravel, ¿ya? Y le voy a poner que este va a tener 110. Al 110 lo va a agregar de esta forma a la lista, pero inmediatamente le voy a decir punto sort, y el punto sort lo hace de menor a mayor, y después punto reverse de mayor a menor.
Por lo tanto, esta lista que va cambiando constantemente, yo la voy ordenando inmediatamente. Entonces, después de agregar las cosas, ¿yo qué le voy a decir? Le voy a decir diccionario género punto sort, eso lo ordena, le voy a poner acá. Recuerden que el punto sort ordena de menor a mayor, sin embargo yo quiero que sea de mayor a menor, por lo tanto voy a decir dixGénero.reverse, ¿ya? Y así me queda de mayor a menor. Listo, tengo las cosas ordenadas, las estoy ordenando bien. Ahora, tengo todo en diccionario, lo tengo todo súper ordenado, tengo los archivos, por ejemplo, perdón, tengo en diccionario, tengo los géneros, género 1, género 2, tengo todos los juegos ordenaditos, sin embargo, yo me quiero quedar solamente con los 3 primeros juegos, ¿ya? Entonces ahora falta esa segunda parte, Entonces ahora cerramos el archivo, archivo.close, ya no nos interesa, y ahora vamos al diccionario, vamos a trabajar directamente con el diccionario. ¿Y qué yo voy a decir yo? For género, en diccionario, ¿ya? Y le voy a decir archivo, da lo mismo que ocupe la misma variable porque la de arriba ya la cerré. Archivo va a ser igual a open, y acá es donde empezamos a escribir. Yo sé que tengo que generar un archivo por cada género, ¿cierto? Entonces open género más .txt. ¿Y en qué modo lo voy a abrir? En el modo, lo voy a abrir en el modo write, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá yo no voy a ir agregando directamente, sino que me voy a meter a la lista y ahí voy a escribir todo de uno. Entonces lo abro en el modo write. Listo, voy a crear un flag, ¿ya? Voy a crear un flag. ¿Para qué va a ser este flag? Este flag me va a decir, de alguna forma, déjenme ver algo chico. Me va a estar escribiendo todas las veces que yo quiera, que yo quiera escribir la primera línea, ¿ya? Esto es prácticamente como, se puede hacer de dos formas, se puede hacer con un flag o con un contador, yo prefiero hacerlo con un flag. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir flag va a ser igual true. ¿Y qué voy a decir? Si el flag está en verdadero, ¿qué voy a hacer? Voy a decir archivo.write, le voy a decir escribe el género, ¿ya? Más un salto de línea. ¿Ya? ¿Para qué? Para cumplir con esa parte de que la primera línea tiene el nombre del archivo. Listo, lo hago. Y ahora, inmediatamente después de haberlo escrito, hago el flag falso. Por lo tanto, lo voy a escribir una vez y nada más, por cada archivo. Listo. Y ahora sigo con lo otro. Ahora, yo sé que en género, ¿ya? Fíjense que género es la llave del diccionario. ¿Y qué tiene esa llave? Tiene toda esta lista de tuplas que nosotros fuimos agregando acá. Esta lista de tuplas. Por lo tanto, yo voy a decir for calificación, nombre, consola, in diccionario, género, ya, perdón, in diccionario, género, acá yo le voy a decir archivo.write, archivo.write, y acá de nuevo, como tiene que tener un formato, voy a crear una base, voy a crear la base acá abajo, le voy a decir base igual, y acá tiene que tener la forma, que va a ir, en primer lugar, va a ir, si se fijan acá, hay un espacio, entonces voy a hacer el espacio, listo, después voy a agregar el título, después viene, entre paréntesis, viene el título, después entre paréntesis la consola y el salto de línea, no lo olviden, ¿ya? Entonces tengo eso. Entonces ahora yo llego y escribo eso, ¿cierto? Archivo.write, base.format, base.format, y acá yo voy a agregar el nombre, la consola, nombre y consola nomás, ¿cierto? Nombre y consola. Listo. Ya. Y acá queda un pequeño detallito, que es el tema de cuántas veces yo tengo que hacer esto. Entonces yo tengo que escribir los 3 primeros. Por lo tanto, yo voy a decir acá, si el contador es menor que 3, que se escriba. ¿Ya? Y contador, ¿dónde lo voy a crear? Lo voy a crear acá. Es decir, por cada género yo voy a hacer un contador. Y si es que no pase nada, ¿cierto? No me interesa. Y que cada vez que yo cambie de for, es decir, cambie de género, el archivo yo lo tengo que cerrar. Archivo.close. Ya, archivo.close. Y aparte, se nos olvida
se me olvida un detallito. Retornar el número de géneros distintos. Donde yo tengo todos los géneros distintos, los tengo en el diccionario. Por lo tanto, yo puedo llegar y decir, devuélveme el largo del diccionario. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí tengo todos los de dix, en verdad. Sé que yo sé que ahí tengo todos los tipos de géneros distintos, ¿cierto? Entonces, veamos. No le faltó sumarle uno al contador. Efectivamente. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Contador más igual. Listo. Veamos. Ese no era. Era acá. Ah, no estoy. Ahora sí. Ah, ya. A manito no. Print. Rankear. Juegos.txt. Ahí sí. Entonces, run. Ayudante hace 2. Y escritorio. Y nos da que son 8. Veamos si es que acá son 8. Sí, calzó eso. Y acá están los archivos escritos. Entonces, por ejemplo, Racing Driving, hasta el espacio, Grand Theft Auto, Xbox, Grand Theft Auto, PlayStation 3, Mario Kart DS. Veamos si calza. Racing Driving, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 4. Ah, bueno, ahí está mal. Fíjense. Acá. Ah, no, está bien. Pensé que era el 5. Está bien. Y DS. Revisemos otro. Simulation. Guitar Hero 2, Guitar Hero World Tour y Guitar Hero 3. Legends of Rock. Bueno, acá no lo dispusieron por el espacio. Pero eso. ¿Alguna pregunta respecto a los ejercicios, chiquillos? Por mi parte, no. ¿No? Andrés, ¿algo? ¿Cómo encontraron el ejercicio? Ay, Andrés, creo que no te escucho. Creo. Si quieres, escríbelo por el chat. Claro, el manejo de archivos y de diccionarios eh, es, es importante aprender a ocupar como a conveniencia el tema de los diccionarios. Por ejemplo, ahora como tip antes del certamen, es súper común eso que les pidan de que, por ejemplo, van a ver un montón de cosas. Pueden ser, no sé, países, en este caso eran juegos, o géneros en este caso, que se van a repetir. ¿Ya? Van a estar repetidos hartas veces los archivos, en las líneas. Entonces, ustedes, una forma útil es crear un diccionario y decirle, oye, si este juego, o este país, o este género está en el diccionario, perdón, si es que no está, agrégalo. Y si es que está, haz lo que tienes que hacer normalmente. O crear una lista o un diccionario que tenga todas estas cosas como ordenadas por cada una sin repetirlas. Y después ustedes pueden recorrer esa lista o ese diccionario e ir sacando cosas de eso. Por ejemplo, contar los habitantes de un país, no sé, distintos tipos de cosas. Pero eso, pues chiquillos, ese era el ejercicio de la ayudantía de hoy. No quise que fuera algo tan denso. Probablemente se van a encontrar con algo de esa magnitud en el certamen, ya no debería por qué ser más difícil que eso, para que estén tranquilos, relájense ahora si quieren un rato, si no estudien lo último, pero les deseo el mayor de los éxitos en su certamen. Eso, estaríamos listos. Bueno, también me aprovecho de despedirme porque esta es la última ayudantía, así que un gusto como siempre haber sido su ayudante y eso, pues cualquier duda, yo igual más rato probablemente esté más o menos atento, así que, bueno, no les puedo responder dudas del certamen, pero ahí al correo o si cualquier cosa, WhatsApp, si que les pasa algo durante el certamen, ¿ya? Ahí, o al profe también, ellos están atentos a esa hora, ¿ya? Así que eso, pues chiquillos, estamos listos.